Horizons Radio. Bueno, sube el volumen y continúa con nosotros escuchando todo lo que tenemos preparado el día de hoy. Si tienes alguna inquietud, algún comentario, pregunta, esta es tu oportunidad de estar con nosotros a través de las redes sociales, programa New Horizons, programa NH Radio. Y ahí estamos para escucharte. Nos interesa saber tu opinión y bueno, pues como nos interesa evidentemente conocer esta información de primera mano, el docente Diego Girón ya está con nosotros acá en los estudios y definitivamente la política norteamericana incide de manera directa en la República Dominicana, ahora más que nunca que tenemos otros acercamientos a través del gobierno central, ¿no? Hacia Norteamérica, y sin duda tenemos que saber cómo esto impacta a partir de este punto. Diego Girón, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, es un placer estar acá con ustedes de nuevo. Como algunos de los oyentes ya saben, yo soy profesor acá en el New Horizons de gobierno de los Estados Unidos, de historia de los Estados Unidos y de periodismo con los jóvenes que están en el periódico escolar. Diego, I'm not sure we're going to stay in Spanish, so don't worry about it. We'll probably keep it quite bilingual. It's always fascinating when we have the class of U.S. government and it's an electoral period. I remember that it coincided in my case when I was in 7th grade. And I've always said to students here that whenever they have that opportunity, I think it's fantastic. It gives them... Not only that, but I constantly make the comment, like, my kids always want to know what my political leanings are, and I try to disguise them as best I can. Mm-hmm. But I do tell them that the teacher in me wants Donald Trump to win because he gives me so much material for my U.S. government classes. So of how to destroy it, the barbarians at the gate. I mean, what are you? He limits. A fascist? He touches the limits of everything we know and hold dear. Yeah. So it's good for class. You're like those physicists, that are trying to build a Frankenstein in the chemistry in the lab kind of thing. Sorta. No, yeah. I'm not sure I agree with you on that. Tenemos ahora en estos próximos días. Primero, hoy tenemos el debate, ¿no?, entre Joe Biden y Donald Trump. De seguro que el tema del momento es el tema de la evasión fiscal y los impuestos que este señor ha declarado. El New York Times el domingo sacó el primero de una serie de artículos que han prometido sacar, una investigación que ha hecho el New York Times por encima de las investigaciones que se supone que Robert Mueller debió haber hecho, que James Comey supuestamente había iniciado y se quedó callado, no lo dijo antes de las elecciones. Sí dijo que a Hillary la iba a investigar, pero no dijo que a Trump lo estaba investigando. No sé por qué lo hizo de esa forma, pero él y su almohada lo conocerán. Y ciertamente el New York Times ha invertido, según ellos, según la fuente, una cantidad importante de dinero, puso mucha gente y muchos recursos. Miles de documentos. Correcto, a investigar 20 años de toda la trama fiscal de Donald Trump, y lo que ha salido a relucir es que el señor no solamente no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años que él ha declarado o que ha presentado, sino que además incluso ha recibido devoluciones por parte de Uncle Sam de hasta $75 millones. Y cosas que, por ejemplo, su asistente legal, ¿verdad?, ya había dicho cómo él se ufanaba de decirle a todo el mundo que el Estado norteamericano eran unos estúpidos que le devolvían a él dinero en medio de cuando él realmente había ganado dinero. Y los organismos de seguridad de Estados Unidos y todo el que está vinculado al tema de seguridad en Estados Unidos se siente altamente preocupado porque, a pesar de que no se conoce el número exacto, probablemente quizás con los próximos artículos del New York Times, anoche sacaron otra cosita, otra prendita, se sepa el número definitivo, pero todo el mundo dice que él debe por encima de los $400 millones. Mucha gente dice que debe más de $1 billón, a pesar de que él no tiene aparentemente $1 billón. Y eso implica que que muchos de esos favores y esos ademanes que él ha presentado a lo largo de estos 3 años, casi 4 años en el gobierno, donde él justifica, por ejemplo, y protege a MDS con Jamal Khashoggi
y el crimen de él en Turquía, cuando él defiende a los propios turcos, cuando él defiende a los filipinos, ni hablar de sus hermanos rusos. En fin, a todo el que aparentemente ha invertido dinero o en uno de los, o en sus hoteles o en estadías de diferentes. Hay un precedente Hay peligroso. un presidente peligroso allí. E inclusive ya yo he escuchado a algunos analistas decir que aunque él pierda la Casa Blanca, él sigue siendo un tema de mucho peligro, porque él ya conoce muchos de los secretos y de las interioridades, y cualquiera de estos acreedores que a los cuales él le debe plata lo puede alar y decir, ven acá, dime, ¿por dónde se le entra al búnker? Yo creo que una de las cosas más sorprendentes de lo que ha revelado el New York Times, porque lo de evadir impuestos es algo que él incluso se ha mostrado orgulloso de hacerlo en años pasados, pero lo que a mí personalmente me sorprendió no es solamente el hecho de que él haya logrado evadir impuestos, sino de que su éxito es súper inflado. O sea, lo que revela el New York Times es que este señor año tras año ha venido perdiendo dinero. Incluso en el año de las elecciones, en el que él decía constantemente, yo soy un multimillonario, yo he sido un hombre muy exitoso, estaba por otro lado diciéndole al gobierno, yo perdí centenares de millones de dólares, devuélvanme algo, y solamente pagó $750 de impuestos sobre la renta. O sea que yo recuerdo en una ocasión, hace unos cuantos años, que hicieron uno de estos famosos roast a Donald Trump, donde invitan a comediantes a burlarse de él delante de él, que es algo como cultural en Estados Unidos. Y uno de los temas que él prohibió que se hiciera algún chiste acerca de era de su fortuna, de qué tan grande era su fortuna o de qué tan exitoso le había sido. Porque ese es su brand, esa es su marca. Yo soy un hombre exitoso. Y si hay algo que los documentos muestran es que no ha sido para nada exitoso y que ha venido perdiendo dinero década tras década. La mayoría de nosotros ya eso lo sabíamos, porque todos recordamos el Taj Mahal y Atlantic City y todo lo que aquello fue. Y recordamos perfectamente cómo en el año 96 él quebró 4 empresas y sencillamente nadie sabe de dónde vino el bailout, aunque todo el mundo, sus propios hijos dijeron que ellos tienen muy buenas relaciones con los rusos, ¿no? Y en aquella época, precisamente, el jefe de la KGB era un señor que hoy en día ostenta la presidencia ad vitam de la antigua Unión Soviética, hoy en día Rusia, la República Federal Rusa. Entonces, ese tema de su fortuna es algo bastante abatido, pero que en el día de hoy, en el debate, yo estoy seguro que ese va a ser uno de los temas fundamentales. El segundo tema fundamental es la escogencia de la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia ante el lamentable fallecimiento de RGB. La semana pasada no dejaron que ella ni siquiera se le enfriara el cuerpo cuando ya estaban el sábado. Trump estaba postulando a Judge Amy Coney Barrett, una conservadora furibunda, bastante religiosa, católica de por más. Algo que me sorprendió, ayer estuve mirando y todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, solamente hay uno que hoy en día es bautista, pero que no lo era, que es este señor, no Brett Kavanaugh, el anterior, que fue nombrado precisamente por Trump, que es el único que realmente no es católico. Después todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con la excepción de uno que es judío, nombrado por Clinton, y obviamente RGB, que también era judía, son católicos. Me pareció Gorsuch. Gorsuch es bautista. Neil Gorsuch era católico y ahora dice que está comulgando o visitando una iglesia bautista. Después los demás son católicos. Y esta nueva jueza, tanto los que son demócratas como los que son o nombrados por demócratas o digamos que son del ala liberal de la corte, como los que son conservadores. Y esta señora que estudió en Notre Dame también es católica. Tiene 7 hijos, 5 de ella con su esposo y 2 precisamente de acá de la Hispaniola. Son 2 niños adoptados de Haití que viven con ella. Uno de sus hijos también, el último, aparentemente tiene síndrome de Down. O sea que ella tiene todo el espectro y por ese lado es muy difícil para los demócratas, digamos que atacar su carácter o atacar su formación. Pero ciertamente la señora es opositora furibunda a Roe v. Wade,
o sea, a la ley de aborto, que es lo que está más en la agenda de Moscow Mitch. Y precisamente el tema también de el Affordable Care Act o Obamacare, que hay una audiencia en la Suprema Corte de Justicia que está programada para la semana después de las elecciones, o sea, alrededor del 10 de noviembre se va a conocer en la Suprema Corte de Justicia. Como los republicanos nunca han tenido un plan para healthcare y los republicanos no pudieron derrotar healthcare con aquel famoso pulgar abajo de John McCain que irritó tanto a Donald Trump, entonces ahora ellos lo están tratando de hacer por la vía del sistema judicial. Y hay una audiencia para la semana después de las elecciones. Entonces lo que está en juego ahora mismo es las preexistencias, el sistema de salud norteamericano, que imagínate tú las preexistencias ahora después de COVID. ¿Qué tú entiendes que va a pasar hoy en el debate con relación a healthcare? Yo pienso, bueno, hablando un poco de la Suprema Corte, creo que hay algo que hay que llamar la atención acerca de. Es el hecho de que por primera vez en Estados Unidos, la mayoría de la banca de la Suprema Corte de Justicia fue escogida indirectamente por una minoría de votantes. ¿Qué quiero decir con esto? Donald Trump perdió las elecciones, él ganó las elecciones, pero perdió el voto popular por cerca de 3 millones de votos. Y este señor, si sale lo de Amy Coney Barrett, habrá nombrado tres jueces. Y esto quiere decir que un presidente que ganó la minoría del voto popular está haciendo un desequilibrio en la banca de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que eso da lugar a cierta animosidad o a falta de reconocimiento del título que tiene la Suprema Corte de Justicia. De legitimidad. De legitimidad, exacto, cuando no está avalado por la mayoría de la población estadounidense. Y no sé qué tanto puede marcar ese precedente, pero sin lugar a dudas es un precedente. Y George Bush nombró 2. Exacto, que también perdió el voto popular. Por eso lo digo. Tendríamos 5 de 9 jueces que fueron elegidos por minorías. Exacto. O sea, tendríamos la mayoría de la Suprema Corte de Justicia que fue incluyendo elegida, el presidente John Roberts. Exacto, el chief, exacto. O sea que estamos ante un precedente peligroso. Y tendríamos 6 conservadores frente a 3 liberales. Y lo que se está planteando es primero derrocar el Affordable Care Act, que tumbaría todas las preexistencias. O sea, estamos diciendo que en Estados Unidos de Norteamérica, como dijo la diputada en el día de ayer, si tú tienes un cáncer preexistente, tú tienes una condición preexistente, tú vas a la página del ACA y tú puedes comprar un seguro y no te pueden negar el servicio porque ya tú tienes una preexistencia. El COVID y las ramificaciones del COVID lo están declarando como una preexistencia ya las compañías de seguro. Si ellos derrocan el ACA en la Suprema Corte de Justicia y le declaran inconstitucional, estaríamos hablando de que la compañía de seguro pudieran negarle el servicio a millones de norteamericanos. En US Government hablamos mucho de checks and balances, del sistema de Estados Unidos, que es el que muchos de nuestros países han copiado, que tiene 3 ramas del Estado, que está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los framers, de los cuales también hablamos mucho, tenían la idea de que estos 3 poderes pelearan entre sí por el poder. Y George Washington incluso no creía en la existencia de partidos políticos, precisamente por este tipo de cosas. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es una pelea entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino simplemente entre conservadores y liberales en los 3 estamentos del Estado, lo que causa pavor porque quiere decir que todos los estamentos, o sea, una Suprema Corte de Justicia politizada es algo que infundía terror a los framers originarios, y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero concerniente a lo que nos toca, que es el debate que habrá esta noche, Christopher Wallace, creo que es el moderador, él ha dicho cuáles son los 6 temas que él piensa tocar. El primero es el récord de Donald Trump versus el récord de Biden. De Biden. Seguido por, si no me equivoco, COVID-19, seguido por un tema que Donald Trump quiere hablar porque él siente que es
en el que tiene más fuerza, que es el tema de la economía, aunque muchas personas creen que está errado en pensarlo. Y Policing. un tema muy importante, el policing o violence and inner city crime. Y yo puse a algunos de los estudiantes de government a comparar el discurso de la aceptación Nixon. de la nominación de Nixon en el 68 con lo que está pasando ahora con Donald Trump. En el 68, para quienes no lo conocen, los 60 por completo se estaba dando el Civil Rights Movement y había muchísima protesta, había mucha violencia de índole racial, similar a lo que los Estados Unidos está viviendo ahora con George Floyd, Breonna Taylor, que hay mucha gente tirada en la calle, hay violencia, y esto asusta a las personas que viven en los suburbios de Estados Unidos. Y tanto Nixon, como lo está haciendo Trump ahora, apuestan al temor de esa gente para movilizarlos y así conquistar el voto. O sea que yo pienso que Donald Trump va a insistir sobre este tema y va a hablar de que Joe Biden no es tan fuerte como él en esos temas y que Joe Biden es un izquierdista, que él aprueba de todas estas protestas. Aunque sea falso, es la narrativa que él va a tratar de impulsar y que hasta este momento muchos de sus seguidores la han comprado. Sí, inclusive ellos han alegado, cuando tú hablas del año 68, yo siempre digo que el año 68 es un año de inflexión en la historia de la humanidad y que si en ese fatídico mes de julio a Robert Fitzgerald Kennedy no lo asesinan en California, el mundo hubiese sido totalmente diferente. O sea, nosotros nos perdimos un verdadero hombre del mundo en RFK y obviamente Martin Luther King, que también murió en ese año. Y tuvimos entonces que padecer a uno de los mayores patanes que la historia ha conocido, en Richard Nixon, en Dick Nixon, ¿verdad? Que le queda muy bien el nombre. El rol de la prensa también en el gobierno de Nixon, justamente el New York Times y luego el Washington Post. Claro. Con lo de Watergate en el 73 y previamente entonces con tremendo los papeles del periodístico. Pentágono. Sí, bueno, ahora mismo la semana pasada, precisamente le volvieron a sacar de nuevo y fue uno de los periodistas de aquella época, Bob Woodward, que le sacó a Trump este nuevo libro. Ya ha escrito 2, pero este de Rage es una locura, o sea, todo lo que sucede allí. Pero el hombre Teflon Don como que todo le resbala, porque el volumen de mentiras es tan grande que tú no tienes ni por dónde agarrarlo. O sea, es una cosa totalmente engrasada, ¿no? Y no tiene amorfa por todos los lados. Pero a Joe Biden, en ese sentido, lo quieren inclusive y han tirado la bola, ¿no? Yo estoy seguro que ese es uno de los puntos que mencionas, con el tema de la policía, de que ellos quieren quitarle el presupuesto a la policía y quitarle los ingresos a la policía. Defund the police. Defund the police, y que eso es un movimiento que los demócratas y los liberales, AOC y el resto del ¿verdad? El Gang of Five o Gang of Eight, como le quieran llamar, Gang of Four, no sé, quieren presentar, y me imagino que eso será uno de los puntos con los cuales van a atacar. Finalmente, con esto de la Suprema Corte de Justicia, Mitch McConnell, que precisamente está en una carrera él también en Kentucky, y en Kentucky fue que sucedió el crimen de Breonna Taylor. Él está en una situación muy delicada, o sea, él está en una situación que yo lo que creo es que él está, como hizo acá también otro político ¿cómo fue que él dijo? Que él creó una armadura para él con el aparato judicial para garantizar que luego entonces no lo persigan, porque en definitiva la situación de y eso es un punto que me gustaría que tratáramos finalmente, las elecciones del 3 de noviembre, primero en el tema presidencial y luego en el tema congresual. Bueno, hay un dicho que se viene diciendo como desde los 90, que reza, Republicans fall in line, Democrats fall in love. Tradicionalmente los demócratas han elegido presidentes que han sido extremadamente carismáticos. Hay que pensar en un Obama, en un Clinton a principios de los 90, en un Jimmy Carter. Sin embargo, los republicanos han podido alcanzar la presidencia con figuras no tan carismáticas, no tan inspiradoras. Pero lo cierto es que los republicanos están dispuestos a ir hasta el límite
con su candidato, mientras que los demócratas se subdividen en secciones y no estoy de acuerdo con él en esto, estoy de acuerdo con él en aquello. Incluso hay una página en Instagram, y creo que también la tiene en Twitter, que tiene millones de seguidores, que se llama Settle for Biden, donde explican que Vamos a conformarnos con esto. Exacto, pese a que este no es nuestro candidato idóneo, la alternativa es mucho peor y esa sola razón es suficiente para votar por este señor. Tradicionalmente en Estados Unidos, con muy pocas excepciones, la gente tiene dos términos. Yo creo que el pasado presidente que tuvo un solo término fue George Bush Sr. George H. Bush. Pero tradicionalmente es muy difícil sacar un presidente que esté... un solo periodo. Un presidente que esté sentado en la presidencia. Es muy difícil sacarlo de ahí. Trump está increíblemente impopular actualmente. Pero pese a eso, yo pienso que nos puede dar un susto. Hay una ex estudiante mía que yo estoy seguro que usted la conoce, Shannon Garrido. Sí, he escuchado hablar de ella. Sí, sí. Ella está escribiendo un artículo para la universidad ahora que yo creo que va a estar muy interesante, donde ella alega que tenemos que dejar de hacer líneas paralelas entre lo que pasó en el 2016 y lo que está pasando ahora, porque mucha gente está diciendo, así mismo estaba Hillary en el 2016, que todo el mundo pensaba que iba a ganar, pero mira el susto que le dio Trump. Entonces el argumento que hace Shannon es que no es igual, porque la diferencia en puntos en las encuestas es mucho mayor, que los estados donde Trump perdió por poco, ahora va a perder por mucho, y demás. Y yo pienso que sí, tiene algo de razón, pero no estoy tan esperanzado, no creo que va a ser tan overwhelming la victoria de Joe Biden como mucha gente parece pensar. Mira, a mí en ese sentido, yo creo que lo podemos dissect en dos grandes áreas. En primer lugar, me preocupa de sobremanera el tema de la separación en Estados Unidos entre los electors y los actual voters. O sea, para la gente que no lo entiende, Trump perdió el voto popular y ganó el voto electoral. Los electores son personas nombradas, en teoría personas de la sociedad, digamos como son los lores en Inglaterra, que tienen el rol de sencillamente echar su voto como una representación de la mayoría. O sea, cada estado, por ejemplo, estados muy grandes como la Florida, tienen 40 electores, 44, una cosa así. No recuerdo. Un número parecido. Y California, que es el estado más populoso de la Unión, tiene 60, 65 electores de una población de casi 60 millones de habitantes, entonces, que tiene California. Entonces, ¿qué pasa con esos electores? Esos electores se supone que tienen que ver qué votó la mayoría, y entonces ellos todos echan el voto por esa mayoría. O sea, si el estado de California votó demócrata, los 60 electores deben de ir y echar su voto demócrata. Winner takes all. Exacto. Y le dan los 60 votos. Ahora, eso no es automático. De hecho, en las elecciones pasadas, en Maine, por ejemplo, donde Susan Collins como senadora aparentemente va a perder las elecciones, a pesar de haber ganado con un 69% en el 2014, Donald Trump en Maine perdió el estado, Hillary Clinton ganó el estado, pero cogió un voto electoral. Hubo un elector que dijo, no, yo voy a votar a conciencia, que vaya a la conciencia, y votó por Trump, ¿verdad? Entonces, lo que muchos demócratas y muchos estrategas políticos están diciendo ahora mismo es que cuando tú analizas el panorama, el mapa de los Estados Unidos a nivel de los estados y de los electores, los republicanos controlan 26 estados en términos de los electores, los demócratas 22, y hay dos que están indecisos, que no se sabe quién es quién. Eso realmente no, a mí eso no es lo que más me da miedo. A mí me da más miedo que por primera vez en Estados Unidos hay una persona cuestionando la legitimidad de las elecciones. Esa ha sido su estrategia todo el tiempo. Aún en el 2016, él desde el principio dijo que las elecciones estaban amañadas y lo que significaba que si él perdía, él no iba a reconocer que perdió. En ese momento estaba hablando el candidato. Correcto. Ahora está hablando del poder ejecutivo. No solamente está hablando del poder ejecutivo. El poder ejecutivo que tiene 6 meses,
quitando mesas electorales, quitando máquinas del sistema de postal norteamericano, en medio de una epidemia, cuando la gente va a votar masivamente por correo y el hombre está ralentizando el correo. Yo tengo muchísima evidencia de gente que me han dicho que en Estados Unidos ahora mismo mandar una carta o un paquete por el US Postal Service es horrible, que mejor mándalo por FedEx o por UPS. Entonces, bajo ese esquema, este señor está también cuestionando el tema de los electores. O sea, imagínate que tú en Carolina del Norte, por ejemplo, donde siempre ha sido republicano y donde ahora mismo el candidato republicano está perdiendo por 10 puntos, que en Carolina del Norte de repente gane el Partido Demócrata, gane Joe Biden, pero los electores digan que no y voten por Donald Trump. Definitivamente parece que va a haber una especie de crisis de legitimidad en noviembre, y eso va a ser una cuestión sin precedente en un país que todo el tiempo ha hecho gala de sus transiciones pacíficas de poder, que nunca se han armado. Menos en el 2000 con los chips and tads. Sí, pero todavía en el 2000, en Bush versus Gore, Al Gore tuvo la decencia. fue un hombre decente. Correcto. Y decía, ok, porque él entendía lo que estaba en juego. Yo no estoy seguro de que este señor entiende qué es lo que está en juego. Él entiende lo que está en juego. Lo que está en juego es el pellejo de él, porque él debe $1,000 millones y si él sale de ahí adentro no tiene ninguna protección. Y gente que él ha perdonado, ¿verdad? Como este señor. Cohen. No, Michael Cohen él no lo perdonó. No, él perdonó a al Joker. ¿Verdad? Toda la gente que él ha perdonado van a salir libres y él va para la chirola. Y eso es lo que él entiende y lo tiene clarito. Y lo tiene clarito él, y lo tiene clarito Ivanka, y lo tienen clarito todos. Y Jared Kushner, que ya su papá aprobó, también lo tiene claro. Entonces, es una situación que esa es la parte que a mí me preocupa. Y imagínate entonces, agrégale a esto para terminar de cuadrar el escenario, que tú recuerdas que fue la Suprema Corte de Justicia que al final tuvo que darle el triunfo a George W. Bush y aquella sentencia de Florida, de la Suprema Corte de Justicia de Florida. Entonces, imagínate una Suprema Corte de Justicia que 10 días después de las elecciones, en medio de un reconteo y un conteo y que no se sabe quién, donde Nancy Pelosi ha dicho inclusive, no, Joe Biden no puede reconocer que perdió hasta que no se cuente el último voto. Él no lo puede reconocer. Y que tengamos una Suprema Corte de Justicia que a la semana después de eso está discutiendo Obamacare y también tiene que discutir quién es que va a ganar. Con una jueza que tiene días Una jueza ahí. que tiene días ahí, y ella tiene que también decidir si Donald Trump ganó o ganó Joe Biden. ¿Cómo lo ve? La suerte está echada. Así es. Que el primero que cruce, ¿verdad? La marca que nos diga entonces el río. Señores, mañana va a ser otro día y mañana entonces tendremos los resultados de qué pasó en el día de hoy en el debate. Yo espero que nadie se lo pierda. En República Dominicana nunca hemos tenido el placer de ver a los candidatos presidenciales debatir. Nadie sabe si como estamos en cambio, vamos a tener ese cambio para las elecciones del 2024, pero ciertamente los alumnos de New Horizons y de la clase de gobierno tienen el placer de contar con un tremendo talento como el profesor Girón, el profesor Arturo y todo el resto del staff que manejan estas clases de US Government, de AP US History y de AP World History, y esperamos mañana poder brindarle todavía un poquito más de contenido acá en New Horizons Radio. Muchísimas gracias. Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole a la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.